El pasaje de hoy es Génesis capítulo 32, versículos 21 al 32. Leamos juntos. Pasó, pues, el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche, y tomó sus 2 mujeres, y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel, hasta hoy día, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. Amén. Esta mañana compartiremos la gracia de Dios bajo el título: ¿Cuál es tu nombre? Jacob está de camino a su tierra natal. Este no era un viaje lleno de expectativas para él. Al contrario, era un camino lleno de preocupaciones, porque en su destino lo esperaba su hermano gemelo, Esaú. Su hermano Esaú era la razón misma, la causa por la que Jacob tuvo que huir de su hogar. Y ahora, para volver a casa, debía enfrentarse a esa misma persona, su hermano Esaú. En el pasaje de hoy, Jacob está pasando la noche anterior a su encuentro con Esaú. Jacob había enviado delante de él regalos para apaciguar el corazón de su hermano, e incluso había hecho cruzar el arroyo, antes que él, a sus 2 esposas, sus 2 siervas, sus 11 hijos, y todas sus posesiones. Tal vez, su plan era huir solo, si las cosas salían mal. Por eso, Jacob se quedó solo a este lado del arroyo, pasando una noche de angustia. El punto central del pasaje de hoy es el nombre. Dios le pregunta a Jacob: ¿Cuál es tu nombre? Y Jacob le responde. Al oírlo, Dios cambia el nombre de Jacob por uno nuevo, Israel. Luego Jacob le pregunta a Dios su nombre, pero Dios no se lo revela, simplemente lo bendice. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa el rostro de Dios, porque aquella noche se había encontrado cara a cara con Dios. Este encuentro cambió por completo la vida de Jacob. Él era un hombre que temblaba de miedo, sin saber qué pasaría al día siguiente cuando se encontrara con su hermano Esaú. La vida de Jacob, en una palabra, había sido una vida de evasión. Huyó de la presencia de su hermano para ir a casa de su tío Labán, y cuando el semblante de su tío cambió, huyó de su casa sin siquiera despedirse. Así pues, la vida de Jacob consistió en evadir en lugar de confrontar. Dios se aferró a Jacob, que siempre evadía y rehuía los problemas, para que no pudiera seguir huyendo. Para confrontar a Jacob, Dios eligió el método de la lucha. No hay nada mejor que la lucha para una confrontación. La lucha coreana es un deporte en el que se compite hombro con hombro, y si observamos el sumo japonés o la lucha occidental, las competencias se realizan uno a uno, mirándose de frente. Para Jacob, que siempre evitaba la confrontación, se creó una situación en la que no tenía más remedio que luchar. Y a través de esa confrontación, Jacob actúa de una manera completamente diferente a como había vivido hasta entonces. Esto se revela en el versículo 26. Leamos juntos el versículo 26. Leámoslo juntos. Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me bendices. Amén. Dios, que había venido a luchar con Jacob, ahora intenta irse. El versículo 25 registra que el varón vio que no podía con él. Uno podría preguntarse:
¿Acaso hay algo que Dios no pueda vencer? Pero Dios se ha encontrado con los seres humanos, dejándose vencer. En la cruz también pareció que Dios había sido derrotado, y si miramos las historias de los muchos profetas perseguidos, o de los santos de la iglesia primitiva que fueron martirizados, vemos que Dios no solía manifestarse haciendo temblar a la gente con su poder arrollador, sino que a menudo se dejaba vencer, esperando pacientemente a la humanidad, y así es como Dios se nos revela principalmente en la Biblia. A través de ese dejarse vencer, Él ha ido transformando a una persona tras otra, y esa es la historia del Evangelio que ha llegado hasta nosotros. Dios se dejó vencer mientras luchaba con Jacob toda la noche. Si Dios se hubiera propuesto ganar, la lucha ni siquiera habría tenido lugar. Pero Dios pasó esa noche con Jacob, dejándose vencer. Dios esperó a Jacob hasta que aquel hombre sintiera algo, hasta que escuchara la voz que resonaba en su corazón. Sin embargo, al no ver ningún cambio, decidió irse. «Déjame ir». Solo al escuchar estas palabras, Jacob reaccionó. Fue entonces cuando dijo: «No te dejaré, si no me bendices». Esta forma de hablar es completamente diferente a como Jacob había vivido hasta entonces. Hasta ahora, Jacob siempre había sido el primero en irse. Se fue primero de su casa y se fue primero de la casa de su tío. Pero ahora, Jacob está sujetando a esa persona que intenta irse. No lo suelta, y se aferra a él diciendo: «No te dejaré si no me bendices». Y entonces, su nombre cambia. Cuando elige la confrontación y el enfrentamiento, en lugar de su acostumbrado modo de vida de evasión y huida, es entonces cuando finalmente el nombre de Jacob es cambiado. Dios le preguntó a Jacob cuál era su nombre, y Jacob confesó su nombre. ¿Cuánto debió odiar decir ese nombre? Porque toda su vida, Jacob no quiso ser Jacob, sino que quiso ser Esaú. Antes, cuando su padre Isaac lo bendecía, le preguntó: «¿Quién eres?». E Isaac insistió: «¿Eres tú realmente mi hijo Esaú?». En ese momento, Jacob mintió, diciendo que era Esaú. A causa de esto, surgieron problemas en toda su vida. Su existencia entera se enredó por completo. Ese deseo de ser Esaú, de ser el primogénito, esa renuencia a vivir como Jacob, por causa de ese anhelo en su corazón, su vida se convirtió en un caos. Ahora, Jacob se presenta con entereza como Jacob. Se presenta como Jacob, no como Esaú. Esto debe ser porque, ante Dios, en medio de esa lucha tan agotadora de aquella noche, se dio cuenta de que estaba bien ser simplemente Jacob ante él. Debió ser porque esa noche comprendió que no necesitaba ser Esaú, que su propia vida era valiosa, aunque se hubiera esforzado por ser otro. Fue entonces cuando recibió como bendición el nombre de Israel. Leamos juntos el versículo 28. Versículo 28. Y el varón dijo: «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Amén». Cuando Jacob tuvo el valor de confrontar a Dios y de aceptarse a sí mismo tal como era, su nombre cambió, y recibió una bendición semejante a nacer de nuevo. Cuando confrontamos a Dios, recibimos el valor para aceptarnos a nosotros mismos tal como somos. Porque Dios nos ama así, tal como somos, nos ha amado, nos ama y nos amará. Quien nos acepta en nuestra condición actual es nuestro Dios, y cuando confrontamos a Dios, recibimos el valor para enfrentar nuestra situación tal como es. Al cruzar el vado de Jaboc, Jacob cojeaba. Pero era una cojera en la que la vacilación y la duda del día anterior habían desaparecido. La situación seguía siendo la misma. Esa mañana, al despertar, Jacob tuvo que ir al encuentro de Esaú. Ni la dirección ni la situación habían cambiado, pero su andar sí había cambiado. A diferencia del día anterior, cuando estaba sano, ahora Jacob, a pesar de su cojera, se enfrenta a su destino con un paso más seguro. Este cambio se obtiene solo al encontrarse con Dios, al confrontar a Dios. Cuando su vida fue preservada ante el absoluto, presentarse ante un hombre como Esaú ya no era un problema, ya no representaba una dificultad. Así de transformado se muestra ahora. Amados hermanos y hermanas, no evadan, sino enfrenten. Primero, enfrenten a Dios. Dios nos está llamando ahora mismo.
A veces hay quienes ignoran y huyen de este llamado. No podemos huir de Dios para siempre. Los bendigo en el nombre del Señor para que se enfrenten al llamado a servir en la Iglesia, en los diversos ministerios y en el reino de Dios, y para que se encuentren con Él en la palabra y en la oración. También debemos enfrentar los problemas que estamos experimentando. Reconocer y admitir que hay un problema es el primer paso para resolverlo. Debemos enfrentar el problema para poder solucionarlo. Por último, debemos enfrentarnos a nosotros mismos. Jacob quería ser Esaú. Pensaba que debía ser el primogénito. Pero esa noche, Dios le hizo darse cuenta de que estaba bien no ser Esaú, que ser Jacob era suficiente. Le hizo comprender el valor de su propia vida. Nuestras debilidades, los aspectos que hemos ocultado y evadido a lo largo de la vida, Dios no solo los conoce todos, sino que simplemente nos acepta tal como somos. Recuerden que nuestra vida no es bendecida por lo que llegamos a ser, sino porque hemos encontrado a Dios. Los bendigo en el nombre del Señor para que esta mañana, al encontrarse con Dios, obtengan el valor para enfrentarse a sí mismos y a sus problemas, y para que, con la audacia que se disfruta en ese encuentro, hagan de este día un día de victoria en el Señor.